El día que vi a mi mujer salir de un hotel de carretera con otro hombre, llevaba puesta mi bufanda. No una parecida, no una del mismo color. Era la mía. La que había dejado en el asiento trasero de nuestro coche 2 días antes, después de ir a visitar a mi padre al hospital. La reconocí de inmediato. La mancha pequeña de vino que nunca se fue del todo, el hilo suelto en uno de los extremos que juré arreglar y nunca toqué. La llevaba envuelta al cuello como si le perteneciera, como si fuese parte de su rutina, mientras se reía y apoyaba la mano en el hombro de un tipo que no era yo. Un desconocido. Un imbécil con zapatos caros, abrigo cruzado y esa manera de andar que tienen los que se creen por encima del resto. Ella no me vio. Se subieron juntos a un coche gris que no reconocí y arrancaron sin mirar atrás. Yo no me moví. No pude. Me quedé parado frente al parabrisas empañado del coche, con las llaves en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se partía sin hacer ruido. No había seguido a Carmen. No era una emboscada, ni un impulso celoso. Esa mañana me había citado un cliente en el polígono industrial para hablar de la reforma de su nave. El cliente no apareció. Me dejó colgado después de media hora esperando, así que decidí tomar un café en la cafetería más cercana. Fue ahí, en ese maldito lugar al lado de la autovía A3, donde ocurrió todo. Vi a Carmen por casualidad. Ni siquiera sabía que ese hotel existía. De hecho, al principio ni la reconocí. Pensé que era alguien parecida. Pero cuando se acercaron más al coche, cuando la vi reír con esa risa que yo conocía mejor que mi propia voz, no tuve dudas. No lo soñé. No fue una interpretación. No fue un mensaje ambiguo. Fue real, tangible, y se presentó sin avisar, sin margen de defensa. Ella, saliendo de un hotel a las 12 del mediodía, con otro hombre, llevando mi bufanda como si nada. Volví a casa sin recordar cómo había conducido. Ni los semáforos, ni los cruces, ni el peaje. Me bajé del coche con las piernas flojas, con las manos temblando, y lo primero que hice fue ir al baño a vomitar. Luego me senté en el borde de la cama, miré alrededor, y todo me pareció de otro. El armario que habíamos elegido juntos, las sábanas nuevas que ella había insistido en comprar hacía apenas una semana, la foto de nuestro viaje a Ronda colgada en la pared. No podía respirar bien. Me dolía el pecho. No de tristeza. De rabia. Y no era solo por la traición, sino por el descaro. Por llevar mi bufanda. Por aparecer ahí, tan tranquila, tan liviana, como si fuera un paseo más entre tantos. ¿Cuántas veces lo había hecho? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué yo no había notado nada? Después de una hora sin moverme, me levanté como un autómata y empecé a revisar todo. No su móvil, no sus redes, nada de eso. Fui a buscar pistas físicas, absurdas si lo pienso ahora, como si fuera a encontrar manchas en la ropa, notas escondidas, tickets de parking. Abrí cajones, miré en el cesto de la ropa sucia, busqué en su bolso. Nada. Ni una señal. Todo estaba ordenado. Limpio. Perfecto. Ella era meticulosa. Incluso en la mentira. Cuando volvió por la tarde, no dije nada. Me forcé a sonreír. Me preguntó qué tal el día y le dije que todo bien, que el cliente se había cancelado pero que me vino bien para adelantar otras cosas. Ella asintió, me besó en la mejilla, y se puso a preparar una infusión. La observé moverse por la cocina con la misma calma de siempre, como si unas horas antes no se hubiese desnudado para otro. Me costaba entenderlo. No por falta de pruebas, sino porque su actuación era perfecta. No había ni rastro de culpa en su voz, ni en sus gestos. O era una actriz extraordinaria, o estaba tan convencida de que jamás sería descubierta que no se molestaba en disimular nada. Esa noche no dormí. Me giré de espaldas en la cama, fingiendo estar rendido. Sentía el calor de su cuerpo cerca, su respiración tranquila, y me daban ganas de levantarme y gritarle en la cara.
Pero no lo hice. No aún. No sin tenerlo todo claro. No sin saber cómo iba a reaccionar ella cuando le dijera que la había visto. Porque eso era lo que más me enfermaba, la duda. ¿Lo negaría? ¿Se haría la confundida? ¿Inventaría alguna excusa absurda? ¿O simplemente me lo admitiría sin más, sin ni siquiera intentar salvarse? Al día siguiente, me levanté temprano y salí sin hacer ruido. No fui a trabajar. Di vueltas por Madrid sin rumbo, sin pensar. Terminé en Lavapiés, tomando café en un bar sucio, escribiendo en una servilleta lo que recordaba del coche del tipo. Luego, como si fuera un detective mediocre, busqué entre mis contactos si alguien tenía alguna conexión con el mundo de las matrículas o la DGT. Estaba perdiendo el juicio, lo sé. Pero necesitaba entender quién era él, cómo se conocieron, si era uno o si había más. Necesitaba saberlo todo. Volví a casa al mediodía. Carmen no estaba. Me dejó una nota, fui al centro, tengo sesiones hasta las 6, te dejo comida hecha. Al leerla, tuve una imagen fugaz de ella desnuda en la cama de ese hotel, escribiendo la nota después de haber estado con él. Me invadió un asco seco, sordo, difícil de describir. La comida se quedó sin tocar. Me senté en el sofá, abrí su portátil, algo que jamás había hecho antes, y me pasé 2 horas intentando entrar en su correo profesional. No lo logré. Me odié por estar haciendo eso. Me odié más por haberme convertido en este tipo de hombre. Pero ya no era cuestión de confianza. Era cuestión de supervivencia. Me estaba ahogando en un mar de dudas mientras ella fingía normalidad. Esa tarde, a las 18:07, me llegó un mensaje suyo: ya voy para casa, ¿te apetece ver peli esta noche? Me dieron ganas de contestarle, sí, pero antes dime cómo se llama el tío con el que te follaste ayer en ese hotel de mierda. Pero no lo hice. Contesté con un vale y apagué el móvil. Esa noche, decidí que iba a enfrentarla. No con pruebas. No con indirectas. Iba a decírselo tal cual lo vi, sin filtro, sin suavizarlo. Quería verla sangrar por dentro. Quería romperle la máscara. Y eso fue exactamente lo que hice. Esa noche la esperé sentado en la cocina, sin televisión, sin música, sin distracciones. Dejé que todo estuviera en silencio, porque sabía que el silencio la iba a incomodar más que cualquier pregunta directa. Carmen llegó a las 18:44, lo recuerdo con precisión porque justo había mirado el reloj del horno cuando oí la llave girar en la cerradura. Entró con naturalidad, con esa energía fingida que solía usar después de una jornada supuestamente larga, colgó el abrigo, dejó su bolso en la mesa, me saludó con un beso rápido y empezó a decirme que había una oferta en un sitio de sushi nuevo que podíamos probar el fin de semana. No le contesté. No le devolví el beso. Solo la miré. Ella notó el cambio de inmediato. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Se detuvo, me escaneó la cara con la vista y bajó un poco la voz, como si estuviera entrando en territorio desconocido. ¿Has tenido un mal día?, preguntó. Le dije que no, que mi día había sido interesante, bastante revelador, incluso. Me miró con una ceja ligeramente levantada, cruzó los brazos y se apoyó contra el marco de la puerta, esperando que hablara. Yo no estaba nervioso. No estaba temblando ni sudando. No tenía miedo de lo que iba a pasar. Solo estaba conteniendo todo lo que me hervía por dentro, empujando la rabia hasta el límite para no empezar a gritar desde la primera palabra. La miré fijamente y le solté sin adornos que la había visto salir del Hotel Aranda ese mediodía, que no había sido un sueño, ni una paranoia, ni una sospecha abstracta, sino que había estado allí, a menos de 10 metros, y la vi salir riéndose con un hombre que no era yo, con mi bufanda colgando de su cuello como si fuera un trofeo. Ella no se movió al principio, no dijo nada, ni siquiera cambió la expresión de su cara, como si no procesara del todo lo que yo acababa de decir. Fueron segundos interminables. Luego respiró hondo,
se cruzó de brazos más fuerte aún y dijo en un tono neutro, no sé de qué estás hablando, ni siquiera sé qué hotel es ese. Me reí, pero sin humor. Me levanté, caminé hacia ella despacio, sin apartar la vista de su cara, y le pregunté si de verdad pensaba que podía negarlo después de haberla visto con mis propios ojos. Que no me había contado nadie, no había sido una foto, no era un chisme, que estuve ahí, vi su cara, escuché su risa, vi cómo se metía en el coche con él. Carmen se tensó. Giró la cara hacia un lado, como si buscara una respuesta en la pared, y soltó un suspiro largo. No fue lo que parece, dijo. Esa frase, exactamente esa, fue la que me hizo perder el control. Le grité que no se atreviera a usar frases de serie barata, que no intentara convertir una traición en un malentendido, que había estado en ese hotel, que nadie va a ese tipo de sitios a jugar a las cartas ni a hablar de filosofía, y mucho menos entre semana, al mediodía, en una zona industrial. Carmen se puso a la defensiva. Levantó la voz, me acusó de espiarla, de acosarla, de no respetar su intimidad. Yo le grité que no tenía que espiarla porque había tenido la suerte, o la desgracia, de estar en el lugar justo en el momento exacto. Ella insistía en que me estaba confundiendo, que quizás no era ella, que quizás me estaba equivocando. Le dije que llevaba mi bufanda, que no había margen de error, que solo una persona en toda la ciudad podía tener esa bufanda en ese momento. Su cara cambió. Se le cayó la máscara. Se giró y caminó hasta el salón. Yo fui detrás. Se sentó en el sofá, se agarró la cabeza con las dos manos y dijo en voz baja que no quería hacerme daño, que no tenía pensado que yo me enterara de nada, que las cosas simplemente se dieron. Yo me quedé parado frente a ella, esperando más. Pero no decía nada. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con ese tipo. Me dijo que no era algo regular, que había pasado un par de veces. Le pregunté cómo lo conoció. Me dijo que era un paciente. Ahí sí se me fue la sangre del cuerpo. Le pregunté si estaba loca, si se daba cuenta de lo grave que era eso, si entendía que había cruzado todos los límites posibles, no solo los nuestros, sino los de su profesión. Ella se defendió diciendo que ya no era paciente cuando empezó, que había terminado el proceso terapéutico hacía meses, que todo era más complejo de lo que parecía. Le grité que nada era complejo, que cogerse a otro no tenía nada de abstracto ni de éticamente debatible, que era lo más simple y sucio del mundo. Me gritó que no entendía nada, que nuestra relación estaba muerta desde hacía tiempo, que se sentía sola, que yo ya no la miraba igual. Le grité que entonces hubiera tenido los cojones de decirlo, de pedir una separación, de enfrentar los problemas, pero no, prefirió mentir, esconderse, engañar y encima presentarse como víctima. Empezó a llorar. No esos llantos de película, no lágrimas que se deslizan delicadas. Era un llanto feo, desordenado, con mocos, con quejidos, con las manos tapándose la cara. Yo no sentí lástima. Solo asco. Me di cuenta de que ya no la conocía. Que la mujer con la que compartía cama era otra. O quizás siempre había sido así y yo no había querido verlo. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no. Le pregunté si había pasado con más de uno. No contestó. Solo se encogió de hombros. Esa omisión fue peor que cualquier respuesta. Me hizo entender que este no era un desliz. Era un patrón. Un estilo de vida que yo no conocía. Un lado oculto que había existido todo el tiempo. Le dije que se fuera. No quería verla más. Que cogiera su bolso, que se largara, que durmiera donde quisiera, pero que no se le ocurriera volver esa noche. Se levantó temblando. Me pidió que lo habláramos con calma. Le repetí que se fuera antes de que la echara a gritos. Salió llorando. No cerró bien la puerta. Yo la cerré de un portazo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el suelo del salón, con las luces apagadas, mirando al vacío. Me sentí estafado, humillado, sucio.
pero sobre todo, me sentí ridículo. Porque había confiado ciegamente en alguien que estaba jugando con mi dignidad desde hacía no sé cuánto tiempo. Porque la defendí frente a mi familia, frente a mis amigos, frente a mis propias dudas. Y ahí estaba yo, solo, rodeado de los restos de una vida que ya no tenía sentido. No lloré. No esa noche. No porque fuera fuerte, sino porque estaba seco por dentro. Lo que me dolía no era perderla. Lo que me dolía era haber creído que la tenía. Cuando amaneció, todavía seguía vestido, con la misma camiseta arrugada y la cabeza dándome vueltas. El silencio de la casa era insoportable, cada sonido del vecindario me resultaba una provocación, el ascensor subiendo, los coches arrancando, las llaves en otras puertas. A las 8 cogí una ducha rápida, no para despejarme, sino para pensar con el agua cayendo, como si el ruido constante me ayudara a ordenar las ideas. Ya no tenía dudas. Carmen me había traicionado, y lo había hecho con una sangre fría que me daba asco. No iba a quedarme quieto esperando explicaciones ni segundas oportunidades. Lo que quería era hacerle sentir lo mismo que yo, vergüenza, desorientación, pérdida total del control. No buscaba golpearla ni gritarle más. Quería que entendiera lo que era ver su vida romperse desde dentro, sin poder hacer nada. Empecé por lo más simple. Tenía acceso a la cuenta bancaria común, donde cada mes se hacía el depósito del alquiler y los gastos compartidos. Esa misma mañana transferí la mitad exacta de mis ahorros a mi cuenta personal y cambié las contraseñas de todo lo digital que pudiera relacionarse conmigo. Correo, Netflix, Amazon, incluso Spotify. Quería que se diera cuenta de golpe de que algo había cambiado. No se trataba del dinero, era cuestión de control. Todo lo que había sido nuestro empezaba a dejar de serlo. Luego saqué una maleta del armario, metí la ropa esencial y me fui a casa de un amigo, Marcos, que me debía más de una. Le llamé desde el coche, le conté lo justo, que Carmen me había engañado y que necesitaba quedarme unos días. No hizo preguntas, solo dijo que fuera y que tenía café hecho. Mientras conducía por la M30 pensaba en cada conversación, en cada gesto de los últimos meses. Todo cobraba un sentido que antes no tenía. La frialdad repentina, la distancia en la cama, los estoy cansada que se repetían con demasiada frecuencia. Me sentía un idiota por no haber visto nada, por haber interpretado su falta de interés como estrés o cansancio. Pero eso ya no importaba. Lo único que tenía claro era que no iba a darle el privilegio de decidir cómo terminaba esto. La decisión iba a ser mía. Marcos me recibió en chándal, con la mirada de quien no sabe qué decir sin quedar como un imbécil. Le pedí que no intentara consolarme, que solo me dejara dormir un rato. Me dio la llave de su habitación de invitados, me ofreció comida, y me dejó solo. Dormí mal, con la cabeza reviviendo la imagen del hotel una y otra vez. Por la tarde, cuando me levanté, tenía más claro el plan. No iba a hacer escándalo ni buscar venganza barata. Iba a exponerla con calma, con precisión, delante de las personas que más le importaban. No para humillarla por deporte, sino para devolverle lo que me había hecho, esa sensación de quedar desnudo frente a alguien que creías que te conocía por completo. Esa noche le mandé un mensaje: pasa mañana por casa a recoger tus cosas. Yo no estaré. No me contestó. A la mañana siguiente, en lugar de irme, me quedé. Preparé la escena con la frialdad de un cirujano. En la mesa del comedor dejé una carpeta con impresiones que conseguí el día anterior. Había llamado a un colega que conocía a gente en un bufete, y a cambio de un favor me ayudaron a conseguir datos sobre el coche del hombre con el que la vi. Efectivamente, se llamaba Luis Garmendia, tenía 41 años, y figuraba como terapeuta autónomo también. Es decir, no solo era su amante, sino un compañero de profesión. Imprimí los datos básicos: nombre completo, matrícula, dirección. Lo dejé todo en esa carpeta con una nota encima que decía: por si lo echas de menos.
En el sofá, dejé su ordenador portátil cerrado y encima, su alianza. Me quité la mía, la dejé al lado. En la cocina, su taza favorita, vacía. Quería que cada cosa tuviera el peso simbólico justo, sin necesidad de una sola palabra. Cuando escuché la llave en la puerta, me quedé quieto en el pasillo. Entró despacio, sin saber si yo estaría. Se detuvo al ver la carpeta. No dijo nada. Caminó hasta el salón, abrió las hojas, y se quedó mirando en silencio. Le temblaba la mano. La oí respirar rápido. Se giró hacia mí cuando me vio salir del pasillo, con una cara que era mezcla de miedo y culpa. Me dijo que no hacía falta llegar a ese punto, que podía explicarlo. Le respondí que no necesitaba explicaciones, que ya las tenía todas. Que quería que viera con sus propios ojos lo que yo había visto. Que esa carpeta no era una amenaza, era un espejo. Me pidió que no contara nada a nadie, que tenía pacientes, reputación, familia. Le dije que no me interesaba destruirle la carrera, que solo quería recuperar mi dignidad. Se derrumbó. Empezó a hablar sin parar, a soltar frases desconectadas, a llorar y pedir perdón, a jurar que se había equivocado, que no quería perderme, que no sabía cómo había llegado a ese punto. La escuché en silencio, con una calma que la descolocaba. Le dije que no iba a pegarle, ni insultarla, ni correrla a escobazos, pero que iba a marcarle un límite. Desde ese día, todo lo nuestro quedaba en pausa legal. Que iba a iniciar los trámites de separación, que no iba a compartir ni un centímetro más de mi vida con alguien que me mentía mientras dormía a mi lado. Se tiró al suelo, me abrazó las piernas, suplicando que no hiciera nada precipitado. Le pedí que se levantara, que tuviera un poco de dignidad, que al menos el final no fuera patético. Se limpió las lágrimas y dijo que me amaba, que lo suyo con Luis no significaba nada. Le dije que si no significaba nada, aún peor, porque entonces me había traicionado por aburrimiento. Carmen salió una hora después, con los ojos hinchados y sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta, me senté otra vez en el sofá, agotado, vacío. No sentí alivio. Sentí algo más parecido a justicia, pero sin satisfacción. Había recuperado el control, sí, pero lo que me quedaba ya no era amor, ni rencor, era una especie de resignación seca. Al día siguiente fui al trabajo como si nada. No quería dar explicaciones. No le conté nada a nadie, ni siquiera a Marcos. Pero necesitaba una última cosa para cerrar el círculo. 2 semanas después me enteré de que Carmen seguía viéndose con él. No lo busqué, me lo dijo una compañera suya de la facultad que me cruzó por casualidad. Eso me dio la idea final. Fui al colegio profesional donde ambos estaban registrados y presenté una denuncia anónima con pruebas de que existía una relación impropia entre psicóloga y expaciente, incluyendo los datos del coche y los días en los que coincidían. No lo hice por rabia, lo hice porque era la verdad. Si ella quería jugar con fuego, que asumiera las consecuencias. Nunca supe qué pasó después exactamente, pero unas semanas más tarde recibí un correo de ella. No lo abrí. Lo eliminé sin leerlo. Con el paso de los días, empecé a recuperar la calma. No me sentía mejor persona por lo que había hecho, pero tampoco me arrepentía. No la insulté, no la golpeé, no la expuse públicamente. Solo me aseguré de que entendiera que cada acción tiene un precio. Y el suyo, por fin, lo había pagado. La última vez que la vi fue en un parque a media tarde, sentados en un banco incómodo que daba de frente a una fuente que sonaba demasiado fuerte. No fui yo quien pidió vernos, fue ella. Me escribió desde otra cuenta, una que no conocía, porque la había bloqueado en todas partes después de todo. Me dijo que no pretendía insistir en nada, que solo necesitaba hablar conmigo en persona, mirarme a los ojos y cerrar esto como 2 adultos. Dudé durante horas, pero al final acepté. No porque quisiera respuestas, ya las tenía todas, sino porque necesitaba comprobar si de verdad ya no me quedaba nada por dentro.
Cuando llegó, no parecía la misma. Había adelgazado, o al menos eso me pareció, y tenía una expresión apagada, como si no hubiera dormido bien en semanas. Se sentó sin decir nada al principio, solo me miró y suspiró. Yo no tenía ningún interés en facilitarle la conversación, así que me limité a esperar. Cuando habló, lo hizo con una voz baja, rasposa, como si todo le pesara. Dijo que no esperaba que la perdonara, que sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás, pero que quería explicarme algunas cosas que no había tenido oportunidad de decirme en su momento. Me limité a asentir con la cabeza. No porque me interesara especialmente su versión, sino porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar con su honestidad ahora que ya no tenía nada que perder. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose desconectada, no por mí directamente, sino por una mezcla de rutina, vacío personal, frustración profesional y una necesidad absurda de sentirse deseada. Me explicó que todo con Luis había empezado de forma torpe, con mensajes fuera de lugar, que ella primero rechazó y luego permitió. No me interesaba el detalle, pero la dejé hablar. Dijo que lo que más le dolía no era haberme hecho daño, sino haber sido tan cobarde como para no afrontarlo de frente. Que si me hubiera dicho la verdad antes de que yo lo descubriera, quizás habría conservado algo de respeto hacia sí misma. Le respondí que el respeto no se negocia cuando uno lo entrega y el otro lo pisotea, que ya no me interesaban ni sus arrepentimientos ni sus intenciones. Me dijo que entendía eso, que no esperaba que la entendiera, solo quería asumir su parte sin justificarla. Se quedó en silencio después de eso, como esperando que yo dijera algo, que completara la escena con algún comentario que le permitiera cerrar la conversación en términos emocionales. Pero no le di ese consuelo. Le pregunté por qué llevó mi bufanda ese día. Fue la única pregunta que me importaba en serio. Se sorprendió, bajó la mirada y dijo que no lo había pensado, que simplemente la agarró al salir sin fijarse. Le dije que ese detalle, ese mínimo gesto, había sido para mí la muestra más clara de lo que significaba todo, una invasión de mi espacio incluso en medio de la traición. Me pidió perdón otra vez. No le respondí. No necesitaba que se arrastrara, solo necesitaba que entendiera el nivel de destrucción que había dejado atrás. Después me preguntó si ya estaba con alguien, si había conocido a otra persona. Le dije que no estaba buscando nada, que lo último que quería era volver a confiar en alguien. Me dijo que le dolía saber que yo iba a cargar con esa desconfianza por culpa suya. Le respondí que ya no se trataba de culpa, que eso era una etapa superada, que ahora lo que quedaba era una especie de luto seco, sin lágrimas, sin música de fondo, una aceptación brutal de que algunas personas no son lo que prometen, y que eso no es tragedia, es simplemente verdad. Carmen sacó una hoja doblada de su bolso. Me la dio sin mirarme. Me dijo que era una carta que había escrito unos días antes, que no esperaba que la leyera en ese momento, ni siquiera que la leyera del todo, pero que necesitaba dármela para soltar lo poco que le quedaba. La tomé, la guardé en el bolsillo sin abrirla, y le dije que quizás algún día la leería, pero que por ahora no tenía espacio para más versiones. Ella asintió. Me preguntó si todavía la odiaba. Le respondí que no, que el odio exige un vínculo emocional que ya no existía, que ahora solo sentía distancia, una enorme y definitiva distancia. Me preguntó si creía que algún día podríamos hablar sin rencor. Le dije que no sabía, que eso dependía de cosas que ya no estaban bajo mi control. Luego me dijo que había dejado de ver a Luis. No porque esperara que eso cambiara algo entre nosotros, sino porque entendió que lo que buscaba en él era una ficción que no resistía la culpa. Le dije que me daba igual con quien estuviera, que ese tipo de información no era relevante para mí. Nos quedamos unos minutos más en silencio, viendo a la gente pasar, a los niños correr, a una pareja besándose en un banco cercano. Ella me dijo que ojalá todo hubiera sido diferente. Yo le contesté que lo único diferente habría sido que me lo dijera antes de que tuviera que descubrirlo yo. Me dio la mano, temblaba un poco. No la rechacé, pero tampoco la apreté.
Era un gesto más simbólico que real. Se levantó, me miró una última vez y se fue caminando despacio, con la espalda encorvada como si llevara algo muy pesado en la espalda. Me quedé ahí, solo, sintiendo una especie de cierre extraño, no porque se hubiera solucionado nada, sino porque ya no había nada que decir. No leí la carta ese día. Ni al siguiente. Pasaron 3 semanas hasta que una noche, después de ordenar unos papeles, la encontré en un cajón y la abrí. Estaba escrita a mano, con su letra clara. No decía nada nuevo, solo extendía lo que ya me había dicho en el parque. Había frases como me perdí a mí misma, nunca supe cómo pedir ayuda, destruí lo único estable que tenía. No lloré. Solo la leí de principio a fin, la doblé de nuevo y la metí en una caja con otras cosas que planeaba tirar. No la rompí. No por apego, sino porque ya no sentía rabia. Solo cansancio. Esa fue la última vez que supe de ella. Desde entonces, no hemos vuelto a cruzar una sola palabra. Mis amigos me preguntaron varias veces cómo estaba, si lo había superado, si quería hablar. Siempre respondía que estaba en proceso, pero la verdad es que ya no necesitaba hablar más. Lo que tenía que decir, lo dije. Lo que tenía que hacer, lo hice. Lo que tenía que perder, ya estaba perdido. Lo que quedaba ahora era reconstruirme, pieza a pieza, sin drama, sin nostalgia, sin culpa. La primera semana después de la última conversación con Carmen fue una especie de tierra de nadie emocional, una fase en la que no sabía muy bien si estaba avanzando o simplemente anestesiado. Me levantaba temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque quedarme en la cama me generaba una ansiedad que me apretaba el pecho. Volví a trabajar de forma casi automática, sin entusiasmo pero con una disciplina que nunca había tenido. Empezaba las tareas antes que nadie, comía solo, evitaba los cafés con compañeros y me iba antes de las 7 a casa de Marcos, donde seguía quedándome. Él me dejaba espacio, no hacía preguntas, y yo agradecía ese silencio. Por las noches, en lugar de poner música o ver películas, me dedicaba a limpiar archivos del ordenador, ordenar carpetas físicas, revisar recibos, cancelar suscripciones conjuntas. Era como desmontar una vida en pareja pieza por pieza, sin prisa pero sin pausa, hasta que no quedara ni una sola huella que me recordara que en algún momento todo eso había sido compartido. Una noche me di cuenta de que no recordaba la última vez que había comido caliente. Tenía una bolsa con comida precocinada en el congelador de Marcos, pero siempre terminaba comiendo cualquier cosa de pie, con la televisión apagada, como si sentarme a cenar fuera un acto demasiado íntimo que ya no tenía sentido. Entonces decidí hacer algo concreto. Me anoté a un curso de cocina rápida en un centro cultural de barrio, no porque me interesara cocinar realmente, sino porque necesitaba estar con gente, mirar otras caras, oír otras voces, y tener una excusa para salir del bucle de los mismos 4 lugares: trabajo, casa de Marcos, supermercado y parque. El primer día del curso llegué 10 minutos antes y me senté al fondo. La mayoría eran mujeres de entre 30 y 50, 2 hombres mayores y una chica joven con acento argentino. No hablé con nadie más allá del saludo inicial, pero fue suficiente para sentirme parte de algo. Preparar una crema de calabacín entre desconocidos me distrajo más que cualquier conversación con psicólogos o amigos. Empecé a repetir rutinas pequeñas que antes me daban cierta paz. Caminar sin rumbo después del trabajo, escuchar podcasts sobre temas que no me interesaban, pasar media hora en una librería hojeando libros que no pensaba comprar. También me propuse no hablar de Carmen, no mencionarla, no usar su nombre como si eso fuera una forma de mantenerla viva en mi cabeza. Eliminar su presencia no era una cuestión de venganza, era una necesidad práctica. Cada vez que alguien intentaba preguntarme cómo lo llevaba, cortaba con un ya está, no hay mucho que contar. No lo decía con amargura, lo decía porque era verdad. No quería que nadie me viera como víctima ni como mártir, solo como alguien que estaba arreglándose por dentro sin necesidad de aplausos ni testigos. Un sábado por la tarde,
mientras limpiaba mi bandeja de entrada, me encontré con un correo de hacía meses que había dejado sin abrir. Era una reserva para un viaje que habíamos planeado juntos a Bilbao, uno de esos fines de semana que habíamos dicho que necesitábamos para reconectar y que finalmente ella canceló diciendo que tenía mucho trabajo. Leí los detalles del hotel, las fechas, las horas de entrada y salida, y entendí que esa fue la primera vez que eligió quedarse con él en lugar de conmigo. No me sorprendió. Lo que me afectó fue darme cuenta de que yo seguía creyendo en ese momento que el problema era que trabajábamos demasiado, que solo necesitábamos tiempo, espacio, descanso. Cerré el correo, borré todo el hilo y respiré hondo. Me prometí no volver a abrir mensajes antiguos. Nada bueno podía salir de eso. Marcos me ofreció quedarme en su casa todo el tiempo que necesitara, pero después de 1 mes y medio entendí que tenía que salir de ahí. No por incomodidad, sino porque no podía seguir viviendo en una habitación prestada, como si estuviera esperando que alguien me resolviera la vida. Empecé a buscar piso. No quería volver al que compartía con Carmen, aunque legalmente podía hacerlo. Ella se había mudado, según supe por el casero, y el alquiler seguía pagado por ambos hasta fin de contrato. Aún así, preferí empezar desde cero en otro sitio. Encontré un estudio pequeño cerca del metro de Arganzuela. Era viejo, tenía humedades en una esquina, pero era mío. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. No llevé casi nada conmigo, solo una maleta con ropa, mi portátil y una cafetera italiana que me regaló mi padre hace años. Dormí la primera noche en un colchón inflable, pero dormí profundamente. No porque estuviera cómodo, sino porque sentía que, por fin, estaba fuera de su sombra. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero ya no de forma depresiva, sino como parte de una reconstrucción silenciosa. Me levantaba temprano, salía a correr, desayunaba escuchando las noticias, trabajaba con más concentración que nunca, y me iba a casa sin detenerme a mirar lo que hacían los demás. No me conecté a Tinder, ni a redes sociales, ni empecé a salir con nadie. No porque me cerrara al amor, sino porque sentía que si conocía a alguien en ese estado, no iba a ser honesto. Tenía que estar completo para ofrecer algo real. Y yo todavía no estaba completo. Me faltaban partes que no sabía cómo recuperar. Un domingo, mientras organizaba el armario nuevo, encontré una bolsa con fotos antiguas. No eran de Carmen. Eran de mi infancia, de mis padres, de mis hermanos. Me senté en el suelo y estuve 1 hora revisándolas. Recordé quién era antes de conocerla. Me vi con 15 años en una playa del norte, con una camiseta de fútbol vieja y el pelo largo. Me vi con mi madre en la cocina, con harina en la nariz, riéndome. Me vi en la universidad, celebrando el primer proyecto aprobado. Me vi entero, sin heridas. Y entendí que lo que había perdido con Carmen no era una parte irreemplazable de mí. Lo que había perdido era una etapa. Una relación. Una ilusión. Pero yo, en esencia, seguía siendo el mismo. Y podía volver a reconstruirme desde ahí. No volví a hablar de ella con nadie. Cuando alguien me preguntaba si tenía pareja, decía que no. No decía estoy soltero, ni me separé. Solo no. Porque esa era la respuesta completa. Porque no necesitaba justificarme. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a vivir sin necesitar que alguien validara lo que sentía o lo que hacía. Pasaron 6 meses desde el día en que Carmen salió por última vez de mi vida. No hubo llamadas posteriores, ni mensajes, ni intentos de arreglar lo que ya estaba podrido desde adentro. Nunca más volvimos a cruzarnos ni por la calle ni en redes sociales ni en ningún lugar al que ambos solíamos ir. Parecía como si nos hubiéramos borrado mutuamente del mapa, y en parte eso fue exactamente lo que hicimos, no por orgullo, sino porque no quedaba nada que construir sobre un terreno que solo había dado ruina. En ese tiempo aprendí a vivir sin justificar cada paso, sin dar explicaciones sobre por qué elegía estar solo, por qué no buscaba compañía,
Porque prefería pasar los fines de semana reorganizando mi espacio o saliendo a caminar sin rumbo antes que meterme en bares ruidosos donde todos parecían actuar en una obra que ya no me interesaba. Nadie me entendía del todo, y tampoco necesitaba que lo hicieran. No estaba deprimido, no estaba resentido, no estaba herido, simplemente había cruzado una línea desde la que no se vuelve. Una vez que ves a alguien que amabas traicionarte sin pestañear, la percepción del mundo cambia y uno deja de creer en ciertas cosas, no por amargura, sino por haber entendido que la confianza no es un derecho, es un privilegio, y que no todos están preparados para sostenerlo. El estudio en el que vivía seguía siendo básico, pequeño, mal ventilado y con problemas eléctricos que me obligaban a no enchufar el microondas y la estufa al mismo tiempo, pero era mío. Ahí no había recuerdos de nadie más, no había fotos, no había adornos compartidos, no había olores ajenos. La cama era individual, no por falta de espacio sino por decisión, porque quería que cada cosa en ese lugar se adaptara a mis necesidades reales, no a una simulación de vida en pareja. Compré libros sin consultarlo con nadie, cociné cosas nuevas sin pedir opiniones, colgué en la pared una lista escrita a mano con objetivos a corto plazo, cosas pequeñas pero necesarias como volver al gimnasio, terminar ese maldito proyecto personal o organizar la documentación del coche. Ninguno de esos puntos hablaba de rehacer mi vida amorosa ni de encontrar a alguien nuevo, porque entendí que esa parte no podía venir de fuera, tenía que nacer desde una estabilidad interna que todavía estaba construyendo. El proyecto personal al que me refería era una idea que tenía desde hacía años, montar una asesoría de diseño de interiores para pisos de alquiler pequeños, centrado en gente como yo, que vive solo y quiere un espacio funcional sin tener que gastar una fortuna. Empecé por hacer bocetos, comparativas de precios, planes de reforma básica, y monté una página web que, sin ser espectacular, reflejaba algo que sí era mío. La lancé sin muchas expectativas, pero para mi sorpresa, en cuestión de semanas recibí varios correos de personas interesadas en optimizar sus espacios. Algunos eran estudiantes, otros jubilados, otros simplemente personas hartas de vivir en lugares que no les representaban. Me reunía con ellos, los escuchaba, tomaba medidas, proponía ideas sencillas, ejecutables, prácticas. Y mientras hablaba con ellos, me escuchaba a mí mismo, y me daba cuenta de que ya no era el mismo que había estado meses atrás sentado frente a Carmen exigiendo explicaciones. Ya no necesitaba comprensión, ni reparación, ni justicia emocional. Solo necesitaba seguir. Un día cualquiera, mientras montaba una estantería en casa de una clienta, una mujer de unos 50 años con un hijo que acababa de independizarse, ella me preguntó si tenía pareja. No lo hizo con intención romántica, sino como parte de una charla casual, en medio de las herramientas y las piezas de madera. Le respondí que no, que en ese momento estaba solo. Me preguntó si por elección. Le dije que sí, que estar solo no era una tragedia, era una forma de estar en paz. Ella asintió sin añadir nada, y me sentí agradecido por esa neutralidad, por no haber recibido la típica respuesta condescendiente de ya aparecerá alguien o todo llega cuando menos lo esperas. Nadie llega si uno no está preparado para recibir. Y yo, en ese punto, no estaba cerrado a conocer a alguien, pero tampoco tenía urgencia. Había aprendido a llenar mis propios vacíos, a no buscar muletas emocionales en otros, a no dar más de lo que estaba dispuesto a perder. Las noches dejaron de ser pesadas. Dormía 8 horas sin interrupciones, sin sobresaltos, sin necesidad de revisar el móvil a las 3 de la mañana. Las pesadillas con Carmen desaparecieron lentamente, sin rituales, sin terapia, solo por desgaste. El cerebro tiene su propia forma de limpiar el terreno. Un día simplemente me di cuenta de que no pensaba en ella, que su rostro se me estaba volviendo borroso, que su voz ya no era nítida en mi memoria. Eso no significa que la borrara, solo que dejó de tener poder sobre mí. Ya no dolía, ya no molestaba, ya no importaba. Era un capítulo cerrado. A veces me cruzaba con parejas por la calle que discutían, que se gritaban, que se decían cosas que recordaban a mis peores momentos,
y en lugar de sentir miedo o rabia, sentía alivio. Alivio por no estar en esa situación, por no depender emocionalmente de alguien que pudiera volverse en mi contra sin previo aviso. También me crucé con parejas que parecían funcionar, que se reían, que se miraban con una complicidad que parecía sincera. A esas no las envidiaba, pero tampoco las despreciaba. Entendí que el amor no era una farsa, simplemente era un riesgo. Y yo, por ahora, no estaba dispuesto a correrlo de nuevo. Un sábado al mediodía, mientras tomaba un café en una terraza cerca del río, recibí un mensaje de mi madre preguntándome si había pensado en volver al pueblo unos días. Le respondí que sí, que pronto iría, que necesitaba desconectar del ruido. Y lo hice. Pasé una semana en casa de mis padres, ayudando a mi padre con unos arreglos del tejado, cocinando con mi madre y viendo partidos de fútbol sin más compañía que el gato viejo que teníamos desde hacía años. En ese entorno tranquilo, sin prisas, sin máscaras, terminé de entender que el dolor que había vivido con Carmen no definía mi historia, solo era parte de ella. Un tramo difícil, sí, pero no el final. Antes de volver a Madrid, mi madre me abrazó y me dijo que me veía distinto. Le pregunté si para bien. Me dijo que sí, que por fin me veía en paz. Y lo estaba. No feliz, no entusiasmado, no ilusionado. Solo en paz. Y eso, después de todo, era suficiente.